Como habíamos visto, tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. Vamos a tener varias formas de representarlo. Las cuantitativas ya habíamos visto que eran números y las cualitativas una característica intrínseca de la población. Y hoy vamos a empezar viendo uno de los métodos para representar a esa variable, que es la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias se puede usar tanto para variables cuantitativas como cualitativas. La tabla de frecuencias debe cumplir la característica de ser simple, ordenada y concisa y ofrecer una visión general de nuestros datos. La vamos a construir mediante un proceso que recibe el nombre de tabulación. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo y a medida que avancemos con el ejemplo, vamos viendo cómo se construye. Entonces, lo primero es nuestro experimento. Se entrevistó a 20 jóvenes para conocer el número de refrescos de cola que beben al día. Las respuestas obtenidas son las siguientes. Entonces, se les puso una lista de colas del 0 hasta el 5 de refrescos y se les pidió que elijan uno de ellos. Entonces, lo que yo voy a tener aquí es 6 categorías, es que voy desde el 0 hasta el 5. Y lo que queremos hacer es construir una tabla de frecuencias. Vamos a ordenar los valores de menor a mayor, lo cual me va a permitir construir la tabla de frecuencias de una manera más sencilla. Lo siguiente que vamos a realizar es construir la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se obtiene al sumar elementos que están bajo las mismas que están en la misma categoría. En nuestro caso, la categoría es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo sumo todos los elementos que pertenecen a la misma categoría, lo que yo voy a tener es la frecuencia absoluta. En nuestro ejemplo tengo 2 ceros, entonces eso querría decir que la frecuencia absoluta f sub 0 sería 2, porque tengo 2 elementos en la categoría 0. Entonces, vamos a construir la siguiente columna de nuestros datos. La siguiente columna se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente dividir la frecuencia absoluta para la cantidad total de elementos que tengo. Entonces, la frecuencia relativa, por ejemplo, de F0, ¿cuánto es? La frecuencia absoluta de F0, ¿cuánto es? La absoluta 2. La absoluta es 2, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es n? N es el número de datos total que tengo. Entonces, ¿cuánto es n en nuestro ejemplo? 20. 20, perfecto. Entonces, la frecuencia relativa sería FR sub 0, sería 2 dividido para 20, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. La frecuencia relativa cumple 2 propiedades. La primera es que siempre toma valores entre 0 y 1. Y la segunda es que si yo sumo la frecuencia relativa, si sumo todas las frecuencias relativas, lo que yo tengo que obtener es el número 1, ¿ya? Entonces, estas dos características son fundamentales para verificar mis cálculos o para que se note si se entiende lo que estamos haciendo. Si es que en algún punto ustedes ponen como respuesta una frecuencia relativa mayor que 1, ese es un ejercicio que vale 0 porque no se entendió nada de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? O si yo al construir mi tabla no suma 1, está todo mal. Entonces, estos son criterios fundamentales para entender para verificar si lo que estamos haciendo está bien o no. La frecuencia absoluta acumulada es, el primer elemento va a ser igual a la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, lo que va a ir es acumulando el valor o la cantidad de elementos que tengo en la categoría presente más todas las anteriores. Entonces, por ejemplo, si tengo F1 o F0, sería
F mayúscula 0 sería 2, porque en la primera categoría tengo 2 elementos. Luego, en F1 sería la suma de la presente categoría. En la categoría 1 tengo 4 elementos más 2 de la anterior. Entonces, F1 debería ser 6. Luego, F2. Tengo 4 elementos en F2 más los 6 de las categorías anteriores. En F2 debería tener 10 elementos. Y el último elemento del el FK, donde el K es la cantidad de categorías que tengo, debería ser el total de la población, porque en la última categoría he sumado todos los elementos de la población. Entonces les pido que calculen o llenen la columna de frecuencia absoluta acumulada. Quiero acabar la clase. Listo. Entonces se vería así nuestra tabla. Y vamos a hacer un paso final, que es calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Estoy bien con el nombre? Déjenme ver. Tengo que corregir la presentación, tiene unos 3 errores. Sí, la frecuencia relativa acumulada, exactamente, estoy bien. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es simplemente dividir la frecuencia acumulada para la población, ¿ya? Nada más. Simplemente la columna que tenemos ahorita, dividirla para 20 y ese es nuestro resultado. Esta tabla entonces me permite identificar los elementos que tengo en la categoría y cómo se están comportando y qué tanto representan a la población. Entonces, esta era una encuesta de gaseosas o de refrescos de soda, creo que estaba puesto. Entonces, lo que nos damos cuenta es que tal vez el refresco 0, el 3 y el 4 es el menos apreciado con respecto al grupo que evaluamos y tal vez nos podríamos enfocar en el 1, en el 2 y en el 5 que tienen características similares. O podría yo fomentar uno para un tipo de grupo y otro para otro grupo para tener mejor clientela. Por ejemplo, de Coca-Cola Company tiene Fanta, Sprite, Coca-Cola, no sé, varias, ¿no es cierto? Y publicita a todas. Entonces puede ser que a varios les guste la Coca-Cola, pero hay muchas personas que les gusta el Sprite o la Fanta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es diversificar un poco el mercado, dadas las preferencias de los clientes. Bueno, tenemos aquí un resumen de lo que acabamos de hacer. Para construir la tabla de frecuencias, lo que vamos a hacer es seleccionar la variable, ordenarla, indicar las frecuencias de cada uno de los grupos y calcular la frecuencia absoluta y relativa de cada uno de ellos. Y ya está. Y con eso obtenemos una tabla que tiene esa estructura. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ok, parece que no. Listo. Entonces, esto es cuando estamos trabajando con una base de datos de categorías o de números discretos. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con una variable continua? Porque les contaba que esta forma de representar los datos me sirve para variables continuas y discretas. Entonces, si estoy trabajando con una variable continua, voy a tener que tener un par de consideraciones extra para construir la tabla. El primero criterio que voy a considerar es el rango. Entonces voy a tomar la medición máxima menos la mínima y ese va a ser el rango. El rango, como lo hemos entendido siempre, el rango de observaciones, ¿no es cierto? Entonces mis datos están en un rango entre este y este valor y con eso voy a construir yo mi tabla. Entonces primero lo que voy a hacer es calcular el rango. Entonces aquí nuevamente hay un ejemplo. Están datos discretos para calcular de manera más sencilla. Y yo calculo el rango, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tomar el valor mayor de esta tabla es 5.
el menor es 1, por lo tanto el rango es 4. Tengo 20 observaciones otra vez y tengo 5 categorías. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a calcular la tabla? Otra vez, tengo el número total de datos, la frecuencia absoluta es la suma de elementos de cada elemento de la categoría. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta para la cantidad de elementos. La frecuencia absoluta acumulada, la suma de los elementos de la categoría actual más los anteriores. Y la frecuencia relativa acumulada va a ser la división de la frecuencia absoluta acumulada para la población. Parece trabalenguas los nombres, pero ya, no vamos a hacer más. Ahora, si tengo datos continuos, como les contaba, en cuántas categorías voy a dividir va a depender de mi intención, de mi prioridad o de cómo quiera yo representar los datos. Ahora, lo que se sugiere, entonces una regla que se usa a veces, es poner tantas categorías como la raíz de la cantidad de datos que tengo. Entonces, si tengo 20 datos, se calculo la raíz cuadrada de eso y eso me va a dar la cantidad de categorías. Se recomienda que haya categorías, o sea, un número de categorías entre 5 y 20, pero de todas maneras, como les digo, no es una regla absoluta. Puede ser que yo necesite solo 3 por lo que estoy haciendo o que necesite, no sé, 25. Lo voy a poder hacer dependiendo de lo que yo esté haciendo, ¿no? Entonces, no es una regla fija el sacar la raíz de la cantidad de datos, es algo que se sugiere. Entonces, bueno, como ahora en el curso estamos haciendo datos, no sé, como de laboratorio y no tenemos un interés específico, vamos a usar esta regla, pero no es determinante. También vamos a calcular la amplitud del espacio con el que vamos a manejar. Entonces, el rango, la amplitud se calcula con el rango dividido para la cantidad de elementos, para la cantidad de categorías que tengo. Entonces, el rango habíamos dicho que era el valor máximo menos el mínimo y la cantidad de categorías es la raíz del número de datos o la cantidad de categorías que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo voy a construir los intervalos? Esto actualicé en otro lado. ¿Cómo voy a construir los intervalos? El límite inferior va a ser L sub I, donde el L1 va a ser el valor mínimo y el siguiente, el L más 1, va a ser el valor anterior más la amplitud. ¿Listo? También podemos calcular las marcas de clase por intervalo, que es simplemente el valor medio de mi intervalo. Si estoy considerando las marcas de clase, estoy construyendo un intervalo que va desde 1 hasta 4, entonces la marca de clase va a ser 2,5. Simplemente es la suma de los límites del intervalo. Entonces mi tabla va a tener esta estructura de aquí. Entonces voy a tener el valor inferior y el valor mayor de mi intervalo, la marca de clase y las frecuencias exactamente de la misma manera que tenía antes. Entonces aquí tenemos un ejemplo también. Miren, tengo un conjunto de datos que son continuos, donde el valor mínimo, ¿cuál es? ¿Quién encuentra el valor mínimo? 7.47. 7.50 y cuánto? 7.47. Ya, 7.47 es el mínimo y el máximo, ¿cuánto es? 9.20. 9.77. No, 10.80. 10.80. 10.80, ok. Entonces tenemos el mínimo 7.47 y el máximo 10.80. ¿Cuánto sería el rango entonces? A ver. El X mínimo quedamos igual que era 7.47. El X máximo 3.33, dije. 33. 3.33. Sí. 10.80.
y el rango va a ser la diferencia entre esos dos. Que me dicen que es 3.33. Sí. 3.33, perfecto. Ya, listo. Y entonces la amplitud sería, ¿cuánto? Dividido para la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 21. 21. Entonces, ¿cuánto me da eso? 0.16. 0.16. Sí. Aproximadamente, ¿no? Cuando se escriben en el chat más. Exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos exactamente esas dividido para 5. Ay, perdón, era dividido para la cantidad de, qué horror, me equivoqué. Dividido para la cantidad de categorías que queremos hacer. 0.73. 0.73. Dependiendo de la cantidad de categorías que vamos a hacer. Entonces, miren, aquí en la presentación está hecho todo el cálculo que hicimos. Tenemos 21 datos, el valor máximo es 1080, el mínimo 747, entonces nos sale el 333 que habíamos hecho. Nos faltó calcular el número de intervalos. El número de intervalos es la raíz del número de datos como sugerencia. Entonces, siempre tenemos que aproximar al máximo, al valor al inmediato superior. En este caso sería 5 categorías. Necesitamos categorías enteras. La amplitud sería entonces el dividir el rango para la cantidad de categorías. Entonces, la amplitud sería 0,7. Entonces, el primer intervalo va a estar entre el valor mínimo y el otro extremo va a ser el L1 más la amplitud. Entonces, es lo que ustedes imaginan. Tengo estos límites y voy cortando en tantos elementos como yo quiera y con eso se construye mi tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla como con los valores que habíamos indicado. ¿Alguien tiene alguna pregunta?